Este 23 de junio, la ciudad decide quién ocupará el sillón de Mójica, quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas y qué quieren para la ciudad. Lado B presenta Contienda Electoral, entrevista con los candidatos. Estamos en una nueva entrevista de Contienda Electoral, este ciclo de entrevistas a los candidatos para la Intendencia de Río Cuarto. En este caso nos encontramos con Lorena Rojas, candidata a intendenta por el espacio del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unida. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. En este primer segmento tenemos algo que se llama el candidato por el candidato, en el que te vamos a dar un minuto para que nos digas quién sos. Bueno, soy Lorena Rojas. Soy docente de inicial, también he estudiado la licenciatura en filosofía. Soy una persona que aspira a ser artista también, porque estoy estudiando la Tecnicatura en Artes Visuales en la Libero Pierini. Y si me tengo que definir a mí misma, diría que soy una persona comprometida y con fuertes convicciones de izquierdas. ¿Cómo combinas la docencia, tus carreras como son la filosofía y esto que estás incursionando que es las artes visuales, con la militancia? Bueno, para mí el arte en realidad yo lo concibo como un arte contestatario, es un arte político. O sea, mi arte es un arte protesta. Siempre que hago algo, me pregunto qué es lo que yo quiero denunciar. Entonces, cuando yo miro la realidad, siempre la estoy viendo desde un punto de vista político, porque observo los poderes que se encuentran, los intereses que están ahí, y siempre he adoptado una posición en favor de la igualdad. Entonces, es como que para mí va en conjunto, o sea, inclusive hasta mi propia actividad docente. O sea, no la puedo escindir, o sea, son parte de mi ser. Soy, como diría Aristóteles, un ser político. En este primer bloque tenemos unas preguntas que hemos denominado protocolares porque creemos que son importantes y transversales para la ciudadanía de Río Cuarto. Para empezar, te quiero preguntar sobre el sistema de transporte, cómo lo evaluas y qué es lo que vos harías al respecto si fueras intendenta. Bueno, efectivamente, el sistema de transporte, el cual también lo utilizo, lo evalúo que es bastante nefasto, o sea, es deficiente, podríamos utilizar mejor esa palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque tarda muchísimo en llegar, porque las combinaciones no están bien hechas, porque además han dejado muchos barrios en donde el transporte no llega, porque cuando salís, por ejemplo, después de estudiar, que terminás a las 11 de la noche, como también es mi caso, no encontrás transporte o alguien te tiene que venir a buscar o tenés que salir antes de las clases, entonces todo eso dificulta. Para nosotros hay que municipalizar el servicio de transportes, o sea, tiene que pasar a formar parte esa empresa de la municipalidad, o sea, no licitaríamos el servicio a ninguna otra empresa, los trabajadores pasarían a ser parte de la planta del municipio y habría que hacer un nuevo rediseño, por supuesto, además tomando también en cuenta las garitas, porque consideramos que la ciudad tiene que mirar hacia las mujeres y cualquier mujer que va a tomar de noche el bus, el colectivo, sabe perfectamente en los barrios, por ejemplo, que estas garitas que están totalmente hechas con cemento no son realmente seguras, y entonces habría que hacer un rediseño, iluminarlas. Siguiendo en el ámbito de los servicios públicos, sabemos que Río Cuarto tiene una historia con la cuestión de los residuos y el servicio que se encarga de su recolección y posterior tratamiento. ¿Cómo ves este sistema y cómo está funcionando? Y también, ¿qué harías al respecto? Sí, bueno, para nosotros Cotreco no está funcionando bien. En principio tampoco ha cumplido con la planta de reciclado que estaba programada y estaba licitada y se dio el dinero y la planta no está. Entonces nosotros creemos que ese servicio también hay que municipalizarlo. También en él tienen que participar las cooperativas de reciclado que ya funcionan en la ciudad, y sería para nosotros como una aspiración el poder realmente armar una fábrica que se dedicara al reciclado, en particular del papel, y con ese reciclado de papel construir muebles que, por ejemplo, se podrían distribuir en las escuelas, sobre todo en las salas cunas, que sabemos que las salas cunas del municipio precisamente no están en las mejores condiciones. Entonces creo que sería un articulado muy interesante que generaría muchísimas fuentes de trabajo, porque además bueno, esta actividad de reciclado nos ubicaría a nosotros también como ciudad en una mejor posición. Hace poco la ciudad adhirió al protocolo de seguridad provincial, implementando la guardia local. ¿Qué opinas sobre esta medida?
Nosotros cuando hablamos de seguridad siempre apuntamos a que tenemos que analizar cuáles son las causas de los problemas de seguridad que tenemos. Y las causas se encuentran justamente en las políticas económicas que se llevan tanto a nivel nacional, provincial como local, porque nosotros recibimos, o sea, como repercusión todas esas medidas. Nos parece que es una medida oportunista en el sentido de que, bueno, le quieren dar como la tranquilidad a las personas, pero si no resolvemos realmente los problemas de desigualdad que hay, si realmente, como está sucediendo, no llegan los alimentos a los comedores sociales, si la gente no se puede alimentar ante situaciones de necesidad y como la gran crisis que estamos viviendo, producto de las políticas que está llevando a cabo Milei y como consecuencia y por ser amigo íntimo en el sentido político, Jair Llora, poco es lo que podemos modificar. Podemos tener una guardia local que esté circulando, pero en realidad tampoco vamos a estar seguros. O sea, entonces nuestra idea de seguridad no pasa precisamente por poner un control, porque además ya sabemos cómo es la policía y que tiende a estigmatizar y generalmente a determinados jóvenes por portación de rostro es efectivamente hacia los que van. Entonces nosotros no estamos en esa línea. ¿Y qué medidas podrías implementar con respecto a la inseguridad? Nosotros con respecto a la inseguridad, como te decía, además de centrarnos básicamente en abocarnos a los problemas sociales para ver cuál es el origen. Después, como segunda medida, consideramos que la mayor inseguridad está dado en las cúpulas. Tenemos casos de cómo se ha insertado la droga en la propia policía, en la propia cúpula. Tenemos casos que han ocurrido acá, como el Savena, y sabemos que esa problemática tiene que ser tratada primero en las altas esferas, donde realmente habría que hacer una limpieza, y después, a partir de ahí, con las demás medidas sociales, consideramos que la sociedad podría ser otra y no se tendría esos sistemas de seguridad, porque si no todos los centramos en vamos caminando, me robaron el celular, o sea, empiezan a generar una psicosis como para poder justificar que tengamos un mayor control sobre nuestra propia ciudad. O sea, una cosa es que vos quieras una seguridad y otra es que no te puedas desplazar porque tenés policía por todos lados. O sea, entre los que van en moto, los que van en automóviles, en su momento habían creado el EPU y finalmente después resulta que igualmente los hechos de inseguridad se siguen sucediendo. O sea, vos pones más policía, pero en realidad no lo estás solucionando. Recién hablaste también de los comedores sociales. ¿Cómo articularías desde el Estado municipal con estos comedores? Bueno, los comedores sociales y sobre todo en los que pueda tener injerencia el municipio, porque muchos de ellos dependen de provincia. Por ejemplo, yo que soy docente y trabajo en un jardín, el PAICOR viene directamente de provincia, o sea, no tiene injerencia el municipio. Pero en aquellos comedores sociales en donde el municipio sí tiene injerencia, bueno, considero que tendríamos que hacer una evaluación primero de cómo están ediliciamente esos comedores, qué infraestructura nueva necesitan, porque algunos no están realmente en condiciones, y luego a partir del municipio proveerles de todos aquellos elementos y alimentos que necesiten. Pero para hacer todo esto, porque esto implica un dinero y un presupuesto, nosotros consideramos que hay que ir sobre dos vías muy claras. La reforma tributaria, es decir, que van a tener que pagar más los que más tienen, y por otro lado, auditar la deuda pública del municipio, que sabemos que fue contraída en pesos en la época de Yure, que sabemos que luego la convirtieron a dólares, que sabemos que íbamos a entrar en default y finalmente se tuvo que pedir un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo, y eso nos preocupa. Nos preocupa porque, por ejemplo, hay noticias que te hablan de que tenemos un superávit, después te hablan de que hemos tomado otro crédito y en realidad solo estamos pagando los intereses de la deuda. No estamos pagando la deuda concretamente. Y por otro lado, el ir tomando cada vez más deudas del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos comprometiendo nuestro futuro los propios ciudadanos de la ciudad, porque en definitiva esa deuda la pagamos nosotros. Entonces, a partir de auditar esta deuda, por ejemplo, con profesionales de nuestra propia universidad que están súper bien formados, porque queremos una visión objetiva, ¿sí? No vamos a hacer una visión partidaria, no, una visión objetiva. ¿Cuál es el estado de la deuda? Establecer el no pago de la deuda hasta tanto no veamos qué ha pasado y a partir de allí poder tomar todas estas iniciativas que le darían un giro de 180 grados a la ciudad. Hace unos minutos mencionaste tanto a Milei como a Jair Llora, y teniendo en cuenta también los dichos de Javier Milei sobre todo el tema de la izquierda y el socialismo, ¿cómo sería tu relación con el gobierno nacional en caso de ser intendenta?
En caso de ser intendenta, como toda persona que asume una función pública, vos te tenés que relacionar con aquellos que son de tu afinidad política como de los que no lo son. La única diferencia es que al no tener una amistad política, va a ser difícil y tensa la relación, pero eso nos pasa a todos en cualquier relación humana, ¿sí? Eso no implica que vos no le debas exigir, por ejemplo, a Yarlora que realmente dé los recursos necesarios, porque lo que no puede suceder es que los recursos aparezcan siempre cuando hay campaña electoral. Cuando uno toma un plano de la ciudad de Río Cuarto, aparecen casi todas las calles asfaltadas y todos sabemos que no están asfaltadas. Entonces, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está el dinero y por qué esas calles no están asfaltadas? Lo mismo pasa con el tendido eléctrico. Figura como realizado y no está. Entonces, lo que le vamos a exigir al gobierno provincial, porque es el primero con el que vamos a tener la relación, es lógicamente que aporte el dinero que tenga que aportar más allá del tinte político. Y nos sentaremos a discutir con Milei, con quien sea, porque la izquierda discute, siempre discute la izquierda y siempre da su opinión. Y después, con respecto a la crisis habitacional por la que puede llegar a estar pasando Río Cuarto, ¿tenés alguna planificación en cuanto a la vivienda? Sí, tenemos efectivamente, nos interesa muchísimo ese tema de la vivienda porque es una realidad que nos preocupa especialmente en los jóvenes. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en pensar en la ley bases, cómo va a modificar el periodo de prueba en los jóvenes. Esto es gravísimo porque, por un lado, te van a aumentar la edad jubilatoria de 60 a 65, de 65 a 70. Esto indica que una persona que tendría que entrar en una edad para jubilarse va a tener que seguir trabajando, con lo cual lo privan de poder disfrutar también parte de su vida, porque ha estado trabajando en otras situaciones, ¿no? O sea, ser un adulto mayor que también pueda disfrutar del producto de su trabajo. Pero eso también le impide al joven poder ingresar antes al mercado laboral, porque el mercado laboral no se despeja, porque le han extendido la edad jubilatoria. ¿Y qué pasa con estos jóvenes cuando van a intentar entrar al mercado laboral? Generalmente son trabajos precarios, el periodo de prueba tiende a ser de un mes, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? De un mes, de un año, y al año no te vuelven con la esperanza de que vas a quedar en planta, y al año toman a otro. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo no han cotizado a la seguridad social. Entonces, a nosotros nos parece muy importante tener en cuenta esta situación, porque eso es lo que también le va a impedir a los jóvenes, al no poder contar con trabajos más seguros, el acceder a una vivienda. Entonces, como primera medida nos interesa el tema de alquileres. Para ello proponemos que aquellas personas que tengan más de una vivienda y que no la estén utilizando, vos podés utilizar tu vivienda, y las otras, se les va a cobrar un plus a nivel municipal, ¿sí? Un impuesto más caro, porque en realidad esa vivienda debería salir al mercado, ser ofrecida para el alquiler. Y a partir de allí, con ese dinero recaudado, empezar a idear todo un plan de, tomando los planos del municipio, idear en qué lugares se podrían fabricar viviendas y más o menos llegar a construir unas 3.000, 4.000 viviendas como mucho para ofrecer a los jóvenes, ¿no? Se ha instalado mucho en este último tiempo el tema del ajuste o el recorte. ¿Vos crees que hay que hacer ajuste o recorte en el gobierno municipal de Río Cuarto? Sí, he escuchado esos comentarios también que, bueno, son propios de la política de Milei, esta política de que tenemos que recortar. Nosotros somos una fuerza política que apostamos al Estado, a la presencia del Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque el Estado sos vos, el Estado soy yo, el Estado somos todos. Todos nosotros contribuimos al Estado. Otra cosa son los gobiernos que van aplicando distintas políticas. En este caso tenemos políticas neoliberales que justamente quieren achicar el Estado. Pero ese achique del Estado nos trae muchísimos problemas, entre ellos, por ejemplo, toda la consecuencia que estamos teniendo con la educación pública, ¿sí? Sabemos el problema que está teniendo nuestra Universidad de Río Cuarto y todas las universidades. Sabemos también cómo ahí el poder político te juega dándole una cantidad de dinero a la Universidad de Buenos Aires y al resto de universidades no. O sea, ahí estamos hablando otra vez de desigualdad. Entonces, en realidad, el dinero está, porque todos nosotros somos los trabajadores que día a día nos levantamos y sostenemos este país. Y nosotros estamos aportando riqueza, ¿sí? Ahora bien, el tema es que cómo vos vas a distribuir ese dinero. Cuando vos tenés a nivel nacional que han decidido que ese dinero vaya para pagar la deuda, que ese dinero vaya, por ejemplo, para que se favorezcan los empresarios extranjeros con la ley Riggi, por ejemplo, entonces, claro, repercute en nosotros que queda mucho menos dinero. Entonces te dicen, no, tenemos que achicar el gasto. No,
En realidad lo que tenemos que ver es con el dinero que tenemos cómo lo vamos a distribuir. Y nosotros apostamos por la presencia del Estado, o sea, de un Estado municipal presente, de un Estado municipal que te garantice que estén asfaltadas las calles, que te garantice que estén las luces. O sea, son cosas que, por ejemplo, vos no podés poner en un presupuesto participativo como sucede hoy en día, que vos tenés que optar en un presupuesto participativo. ¿Usted quiere las luces en el Parque Sarmiento o quiere un refugio para animales? ¿Por qué tengo que optar eso si las luces en realidad tendría que estar garantizado por un Estado municipal? Mencionaste el presupuesto participativo y a pesar de estas cuestiones que mencionaste recién, ¿qué opinas de esta política llevada a cabo por esta gestión de gobierno? A ver, la idea del presupuesto participativo, o sea, en realidad el presupuesto realmente tendría que ser participativo y valga la redundancia y el giro que estoy haciendo, ¿sí? Por esto mismo que yo te estoy planteando. Hay cuestiones que ponen, o sea, en el presupuesto participativo que no tendría que estar en discusión, ¿sí? O sea, vos no le podés preguntar a una persona que opte, porque muchas veces, y a mí me ha pasado de votar, y después sentirte, bueno, en realidad quiero las dos cosas, pero tengo que optar por una. ¿Por qué? Hay cosas que el Estado tiene que garantizar, ¿sí? Entonces, y otras ideas son iniciativas muy buenas que surgen de la ciudadanía, que eso me parece muy bien, que tendría que seguir funcionando, porque un Estado municipal lo que no puede es alejarse del interés de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores y de los jubilados. No podemos estar cerrados. Entonces, tendríamos que, la idea sería crear un espacio, un tipo de secretaría, en donde desde los barrios puedan llevar al municipio cuáles son sus intereses, para a partir de ahí ver cómo los aplicamos, cómo lo trabajamos. Pero mi idea no es la de una intendente o intendenta que esté aislado de la realidad. Yo no me imagino estando en un puesto totalmente para actos formales. Yo me imagino yendo a los barrios, hablando con las personas, como lo venimos haciendo, preguntando cuáles son sus necesidades y después controlando. Porque también lo que muchas veces acá sucede es que se hace la obra pública y después no hay control. Y vos llegás y las terminaciones son malas, esto no te lo terminan de hacer. Y es todo para la foto del momento en ese lugar preciso donde todo está bonito. Para finalizar este primer bloque, te voy a pedir que me digas un punto bueno y un punto malo de la gestión de Juan Manuel Llamosas. Bueno, puntos malos tengo muchos, voy a elegir uno. Creo que, porque además lo vivo diariamente, en realidad elegiría dos. Elijo la deuda, no me gusta que haya transformado y pasado la deuda a dólares. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nos damos cuenta que tenemos que un dólar vale 1.000 pesos. Y entonces esto es una sobrecarga que todos nosotros como recuartenses tenemos. Entonces eso me parece un punto totalmente negativo, porque vino con esas promesas y finalmente no las cumplió, más allá del transporte, que también lo podía mencionar, pero me voy a quedar ahí. Y un punto positivo, realmente yo al peronismo en general le tengo muchas críticas, y Hacemos por Córdoba creo que lleva muchísimos años gobernando. Finalmente me indigna que ahora, por ejemplo, vayan en tres bloques, o sea, tenés Dobis, que es peronismo, Nazario, que es peronismo, Llamosas, que es peronismo, y creo que siempre juegan a esto para enredar a la ciudadanía. Entonces no le encuentro realmente cosas positivas. Tenemos el segundo bloque que nosotros llamamos ¿Vos qué harías?, donde te voy a hacer algunas preguntas, porque nosotros entendemos que el intendente, a pesar de ser un funcionario o un político, también es un ciudadano de la ciudad de Río Cuarto. Por supuesto. Así que tenemos como una especie de trivia para saber cuánto saben los candidatos de la vida del ciudadano de a pie de Río Cuarto. Bueno. Mencionaste que usás el transporte público, sí. Así que la primera pregunta es, ¿qué colectivo tenés que tomar si querés ir desde el IPB de Banda Norte al IPB del Alverde? Ay, buenísimo. Bueno, yo como me manejo en el circuito de Banda Norte al centro, del centro de Banda Norte, yo creo que estando en Banda Norte yo me tengo que tomar la línea C o la línea D hasta la plaza, y después de la plaza me tendría que tomar el antiguo 1, pero no sé cuál es el que le corresponde en letras, porque también lo confieso, yo tengo una enorme confusión desde que me cambiaron de números a letras. Igualmente puedo haberlo dicho mal, porque tengo mi circuito en el que me manejo. Bueno, para ir, por ejemplo, al revés de IPB Alberdi a Banda Norte, tenés que tomar primero el ramal F. El F, claro. Después el troncal C o D hasta Banda Norte, o el empalme, y de ahí hacia el IPB el ramal M. Mira. Y la siguiente pregunta también tiene que ver con el transporte, pero es si sabes que ya funciona Uber en la ciudad y si lo utilizaste. No lo he utilizado a Uber, sé que funciona, sé también que hay
un conflicto bastante grande con esto, porque los taxistas se han manifestado también recientemente, esta semana en la ciudad. Y por un lado yo sé que los jóvenes lo defienden bastante al Uber porque les da mayor seguridad saber a quién están llamando, porque justamente está tan caro el transporte que pueden compartir los gastos, ¿no? Yo creo que eso habría que verlo porque no deja de ser una empresa que viene de fuera y se instala, y en realidad yo apuesto a que funcione mejor el transporte público. De hecho, entre nuestras propuestas tenemos que nos parece que la parte de que uno tiene que tener también de disfrute, tiene que el Estado municipal garantizar ese desplazamiento. Entonces, consideramos que si el servicio fuese municipal tendría que brindar un servicio búho por las noches, los fines de semana, en determinados cada hora o cada hora y media, entonces que todos supiéramos que a tal hora pasa, para no necesariamente tener que utilizar ni el Uber ni el taxi, que quizás ya está teniendo, dado la crisis, otro tipo de tarifas más elevadas. Tenemos esta cajita acá, Sí. de la que te voy a pedir que saques 3 preguntas y me las des para que te las lea. Bueno, Perfecto. esta. Oh, qué suspenso. Y esta, ¿no? Si era para ganarme algo. Bien, la primera. A ver. Bueno, si yo digo el carrito del cuchillo, ¿a qué me refiero? Ay, bueno, ahí ya suspendí. O sea, ya no sé lo que es el carrito de cuchillo. Es uno de los carritos que está frente a la cancha de estudiantes. Mira, y estoy cerca, con la libre. No sabía que se llamaba así. La segunda, bueno, esta ya salió en varias oportunidades, que es, si estás yendo en colectivo a la universidad desde el sur, ¿cuánto tiempo tardas aproximadamente? Desde el sur a la universidad, yo más o menos tardo. Y puedo tardar casi 1 hora. Sí, el promedio está entre los 45 minutos, Sí. 50 minutos, 1 hora. Sí. Y la tercera es, tenés que ir a comprar 1 kilo de carne molida. ¿Cuánta plata llevas? Y hoy por hoy tengo que llevar mínimo 5.000 pesos, más o menos. Está bien la Y me va a dar respuesta. igual. Sí, eso sí sé porque la compro. Estamos en el tercer bloque que nosotros nombramos Juventudes, donde juntamos varias problemáticas que a nosotros nos interesan, como pueden ser la juventud, la cultura, el espectáculo, el deporte y el género. Y para empezar te quiero preguntar qué pasaría en una gestión tuya con los talleres de oficios o programas como la Trama Emprendedora. Bueno, a nosotros esos proyectos nos interesan muchísimo. Por ejemplo, eso nos parece, el proyecto de oficios nos parece indispensable porque no todos los estudiantes cuando terminan el secundario quieren iniciar sus estudios en la universidad. De hecho, justamente otra de las cuestiones que queremos promover es que haya más tecnicaturas en la universidad. Para eso nos parece que desde el municipio podríamos intentar articular para que haya carreras de 3 años, por ejemplo, de duración, en donde surgieran estos talleres, como vos bien decís, que son muy indispensables en una sociedad, ¿sí? O sea, porque no necesariamente todos quieren estudiar 5 años, o sea, quieren quizás estudiar para ya tener de manera inmediata una salida laboral, y además porque es necesario también en una ciudad que ocurra eso. Necesitas, por ejemplo, gente especializada en carpintería, en herrería, porque es parte de lo que hace, por ejemplo, la construcción de edificios y demás, o sea, no es algo menor. Entonces, en ese sentido, sí, propiciamos, nos parece muy bien, lo de Trama Emprendedora me parece un proyecto muy interesante. Las mujeres que trabajan allí, es muy lindo el proyecto. Mira, cuando me preguntabas por algo bueno de Llamosas, hay que reconocer que lo de Trama Emprendedora es una iniciativa muy buena. Sí, sí. Para enlazar justamente con esto de Trama Sí. Emprendedora, ¿qué políticas de género implementarías? Bueno, en cuanto a políticas de género, nos parece fundamental garantizar la ILE en el municipio, sí o sí, o sea, eso no hay negociación posible. Nos parece también fundamental que el cupo trans sea de un 3%. Nos parece indispensable, como te decía, que haya una ciudad segura, ¿sí? Para las mujeres, para las disidencias. Y eso significa, por ejemplo, en el tema colectivo, mayor iluminación y demás. Nos gustaría que realmente haya en el municipio un refugio para las mujeres víctimas de violencia de género, porque muchas de ellas huyen de determinados lugares, y es más, creemos que tendría que haber refugios en todo el país, de manera tal que estuviesen coordinados, porque hay muchas mujeres que lamentablemente no pueden quedarse en la ciudad,
siendo víctimas de violencia y tienen que irse a otros lugares con sus familias. Y eso es muy difícil, cuando además te tenés que trasladar obligada. Y creo además que habría que trabajar, y esto ya es un proyecto que no solamente abarcaría el municipio podría articular, pero a nivel nacional, en donde, por ejemplo, los empleados públicos que sean víctimas de violencia tendrían que poder ser trasladados a otra entidad pública del propio Estado, ¿sí? De manera tal de no perder la fuente de empleo, porque si encima tenés esa problemática y además te quedás sin trabajo porque te tenés que ir, todavía te hundís mucho más. O sea, es terrible esa situación. Otro problema que también tiene la ciudad y así el país en general es las adicciones y el narcotráfico. Sí. ¿Qué podrías implementar con respecto a esto? Bueno, el tema de las adicciones, yo creo que lo primero que hay que hacer es la información, ¿sí? O sea, las drogas como tal siempre las presentan como nocivas, o sea, pero bueno, ¿de qué tipo de droga estamos hablando también? Porque algunos, por ejemplo, te catalogan a la marihuana como si fuese una droga y en realidad nosotros estamos a favor de la legalización, ¿sí? Eso es contundente en nuestra posición. O sea, nosotros siempre vamos a estar a favor de la legalización porque además ha quedado totalmente demostrado que el cannabis medicinal, ¿sí? Más allá de su efecto recreativo, también tiene efectos beneficiosos, no solo para las personas, sino también, y además personas, por ejemplo, que sufren convulsiones, sino también muchos ya lo utilizan también en determinados animales, donde también ha dado resultados beneficiosos, sobre todo en procesos de convulsiones. Entonces, cuando hablamos de drogas, ¿de qué drogas hablamos? Y cuando hablamos de droga y del control, nuevamente volvemos, lo tenemos inserto en la propia cúpula de la policía. Entonces, si nosotros realmente queremos combatir al narcotráfico, tenemos que empezar por las altas esferas, por informar a la población de cómo es el uso y no el abuso, ¿sí?, de toda la cuestión de las drogas, y no centrarnos solo en quien consume, porque hay que ver por qué esa persona consume. Siempre nosotros vemos las causas, o sea, no tendemos a estigmatizar. Yendo a la temática de los jóvenes, desde la pandemia se instalaron en todo el país la cuestión de las fiestas clandestinas, y en lo particular en Río Cuarto tuvimos varios casos de violencia que incluso han terminado en la muerte de algunos jóvenes. ¿Qué podrías hacer con eso? Bueno, en realidad, para todas estas políticas de jóvenes y todas estas circunstancias que se están dando, nosotros queremos crear lo que es el Consejo Local de la Juventud. Ese Consejo Local de la Juventud estaría conformado por organizaciones sociales de los propios jóvenes. Habría que armar todos sus estatutos, pero serían ellos los que elegirían a su representante. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una edad, o sea, tengo 51 años, yo fui joven también, y los jóvenes son los que mejor saben lo que le pasa a los jóvenes. Pero ¿qué sucede? Los políticos cuando llegan se ocupan de otras cuestiones y como que se olvidan de esa área. Entonces, creando ese Consejo Municipal de Jóvenes, nosotros tendríamos una forma directa de ver la realidad del joven y de poder acompañarlo. Entonces, ¿cómo evitar estas fiestas clandestinas? Y quizás desde el Consejo Municipal, supongo, el Consejo Local de la Juventud, se podría empezar a articular y ver qué está pasando con estas fiestas. ¿Por qué estos jóvenes tienen la necesidad de reunirse en un determinado lugar? Que es cierto que pasa por efecto de la pandemia, pero darse cuenta que hay determinados controles que no están funcionando, que no es tan seguro como se cree. Entonces, eso es un trabajo que se tiene que comenzar a hacer, de charlar entre ellos y ver cuáles son sus necesidades. Para nosotros, ese Consejo Local, por ejemplo, nos daría muchísimas respuestas para ver qué políticas se pueden llevar a cabo, cómo se podría encauzar esa situación. Siguiendo un poco con esto, sabemos que hay muchos jóvenes que no pueden terminar sus estudios secundarios. ¿Qué se podría hacer con eso? Bueno, creo que aquí hay que articular desde la Secretaría de Educación un proceso, como te decía recién, de articulación con las escuelas y ver cuáles son esos jóvenes y qué tipo de apoyo necesitan para que realmente puedan terminar sus estudios. A veces pueden ser situaciones económicas, estar la familia atravesando una situación particular. Otras veces puede necesitar otro tipo de ayuda. Entonces, que sea el municipio el que pueda disponer también o contratar a docentes que puedan servirle de sustento y de apoyo a esos docentes. Muchas veces, y en esto quiero hacer un punto también muy importante, que es el tema de la discapacidad y de todos los problemas que están teniendo muchas familias con sus hijos. Entonces creo que el municipio
en ese sentido tendría que acompañar, porque la situación es grave, porque muchos se van a quedar sin el apoyo de docentes, porque justamente van a tener que ir a negociar por ellos mismos con las obras sociales debido a las reformas que se quieren implementar desde la ley bases. Entonces, esto es grave, o sea, el Estado tiene que ser un Estado presente e ir acompañando. Todo esto requiere de dinero, lógicamente, ¿no? No estamos hablando de una entelequia. Por eso para nosotros es tan importante la reforma tributaria, para poder tener esos ingresos y auditar la deuda. Hace un rato mencionaste trabajar en conjunto con la universidad. ¿Cómo sería esa vinculación y conexión? Bueno, yo creo que nosotros deberíamos desde siempre, o sea, el municipio tiene que apostar por la educación pública. Si queremos armar colegios de técnicos, esos colegios tienen que ser públicos, de libre acceso. Todos tenemos que tener la posibilidad de trabajar y de estudiar. Entonces, sería articulando justamente desde la Secretaría, desde el propio las políticas de gobierno del municipio, coordinando con la propia universidad, sentándonos y diagramar, porque ellos también cuentan con sus profesionales, ellos también tienen muchos profesores de universidad que trabajan en escuelas secundarias, y de esa manera se podría articular políticas para sacar adelante esas iniciativas, para hacer esos acompañamientos. Y también otra cosa que me olvidé de comentar antes, que me parece muy importante para los jóvenes, porque hay una realidad también de los jóvenes, que es que muchos trabajan y estudian. Entonces nosotros, al implementar todo el cambio en el diseño, digamos, de transporte, también lo que queremos implementar es un boleto obrero, que serviría para los trabajadores, pero también serviría para estos jóvenes, porque podrían tener por un lado ya el boleto educativo, que lo tienen porque por suerte ya se ha conquistado también a nivel de la universidad, pero también podrían tener el boleto obrero, que les permitiría cubrir la parte de cuando van a trabajar y vuelven. ¿Cómo sería tu vínculo con los empresarios? Bueno, con los empresarios creo que tendría una buena relación. Cada uno defendería sus posiciones, pero el solo hecho de decirle que aquellos que más tengan van a tener que pagar más, seguramente les va a incomodar. Pero yo creo que es una cuestión distributiva, ¿sí? Esto es una cuestión que tenemos que plantearnos no solo desde Río Cuarto. Si pensamos en el mundo y que solamente entre un 3 y un 5% de las personas más ricas del mundo, o sea, son solo un 3 o un 5% de las personas más ricas del mundo. Ellos concentran toda la riqueza que hay. Lo mismo pasa en nuestra ciudad. Hay solamente un pequeño sector que concentra toda la riqueza. Nosotros acá hemos tenido a quien era el presidente de la sociedad rural, que ha ocupado cargos también en el gobierno. Estamos hablando de personas que manejan muchísima cantidad de dinero. Para ellos, pagar más no les significa un problema. Y esto no es una cuestión como uno dice, bueno, porque vos sos socialista, que me pasa en la Libero muchas veces, o vos tenés esta idea de igualdad. Sí, es una idea de igualdad y que tiene que ver con una mejor distribución de la riqueza, ¿sí? Nada le va a cambiar. Y estas políticas que nosotros queremos implementar se implementan en otras partes del mundo, por ejemplo en Noruega, en Suecia. ¿Y cómo sería tu relación con los gremios o sindicatos? Muy bien, me parece además que es importante fortalecer la relación con los sindicatos, y además porque tendrían que participar bastante si la empresa pasa a ser, si por ejemplo la empresa de transporte, Cotreco, pasa a ser parte del municipio, o sea, van a ser nuevos trabajadores que se incorporan, y también vamos a necesitar de su colaboración en la planificación de las plantas, en los derechos laborales. Nos parece además que el salario que están ganando los municipales es un salario bastante bajo. Quizás por la situación económica, pero desde hace un tiempo vienen creciendo la cantidad de emprendedores y de personas que trabajan por su cuenta en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo sería tu vínculo con este sector? Bueno, me parece, nosotros desde el municipio tenemos algunas posibilidades de llevar a cabo acciones y otras no. Justamente a nivel nacional el monotributo social es al que más le han pegado. Nosotros estamos desde el Frente de Izquierda, desde el FIT, totalmente en contra justamente de las leyes bases, y uno de los motivos es ese, porque están atacando al pequeño emprendedor, a aquella persona que realmente quiere poner un negocio y que resulta ser que no le dan los números. Bueno, desde el municipio vamos a articular para que desde la provincia haya algún tipo de ayuda para que ellos realmente se puedan instalar. Y si nosotros logramos auditar la deuda,
y aumentar el impuesto a los más ricos, más la cuestión de las viviendas ociosas, como las llamamos nosotros, que son viviendas que están cerradas para nada, entonces de ahí se puede recaudar el dinero para hacer todos estos cambios, inclusive para ayudar a que paguen menos impuestos. Para finalizar la entrevista, como verás, nuestro medio se llama Lado B, así que te quiero preguntar, ¿cuál es el lado B de Lorena Rojas? Eso de vos que nadie conoce. Eso de mí que... Bueno, nadie conocía, por ejemplo, que me encanta el tema de las artes, y mi lado B es que dentro de lo que son las artes visuales, me encanta el grabado. Me gustaría dedicarme a eso en un futuro. Me fascina, de hecho. Llego a las artes no porque no me guste antes, sino porque, bueno, los derroteros de la vida me llevaron por la defensa más de lo social, de cuestiones sociales como migratorias y demás, pero ese sería más bien como mi lado B. Esto fue Contienda Electoral, entrevista a los candidatos con Lorena Rojas, candidata a intendente por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Muchas gracias, Lorena. Gracias a vos, gracias.